En esta clase, mis hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de algunos principios hermenéuticos. Y principios son algunos de los instrumentos o métodos que tenemos, o principios que aplicamos a los varios textos. Cuando nos acercamos a un texto, debemos llevar en cuenta estos principios. Y los principios se basan en las presuposiciones. Entonces, en nuestra descripción de la clase, tuvimos como el levantamiento topográfico de la hermenéutica en la historia de la hermenéutica en el pasado. Y de ahí las presuposiciones son el poner el fundamento. Y de ahí los principios estamos ya empezando a poner la estructura, los marcos de la casa. Ya estamos construyendo una casa. No, uno no puede realmente vivir ahí todavía. Necesitamos desarrollar algunas cosas en cuanto a la práctica y necesitamos ejercitarnos en eso. Pero estamos ahí poniendo forma. Ya se ve como casa. Se ve ya como hermenéutica, como interpretación cuando hacemos esas cosas. En esta clase quiero considerar otro principio muy importante que ha sido una parte de la iglesia desde el principio. Y vamos a considerar eso. Es la analogía de la fe, la analogía fidei. La analogía de las escrituras se refiere al uso de pasajes parecidos con palabras o temas o historias parecidas para entender otros, y especialmente cuando uno es más claro que el otro. Ese principio fluye de la consistencia específica de la Biblia. Es decir, que hay en cada afirmación, historia y doctrina específica. La Biblia es consistente y nunca se contradice. Pero por el otro lado, la analogía de la fe se refiere al uso del sistema doctrinal general de las Escrituras para entender pasajes específicos. Ese principio fluye de la consistencia general de la Biblia, es decir, consistencia específica, que ningún pasaje individual se va a contradecir a otro pasaje individual. Y que la Biblia es consistente en todo su sistema doctrinal, en todo lo que enseña acerca de quién es Dios, acerca de cómo funciona la salvación, acerca de quiénes somos nosotros, es consistente. Las verdades que enseña, llegamos a un entendimiento consistente, armonioso de ellos, a someternos a las Escrituras. La analogía de las Escrituras es la comparación de testimonio individual de un pasaje a la luz de otros pasajes individuales. La analogía de la fe es la comparación de un pasaje individual con el testimonio unido de varios pasajes claros sobre un tema o doctrina en particular. Ninguna de sus doctrinas puede contradecirse a otras, por eso la enseñanza de cualquier pasaje debe encontrarse a la luz y de acuerdo con la enseñanza general y resumida de la Biblia. Muchos hoy tienen problemas con ese principio y han reaccionado un poco a ese principio debido al mal uso de ese principio por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica llegó a identificar la regla de la fe, la analogía de la fe, con la sucesión de los obispos, con el Papa, con el magisterio de la Iglesia, lo que ellos dicen. Esa es la analogía de la fe, comparar la Biblia con ellos. Pero eso no es la idea histórica ni la enseñanza bíblica de cómo debemos interpretar. Ese principio fluye de la autoridad de la Biblia, fluye de la inerrancia y consistencia de la Biblia. Y es algo que es necesario y contenido necesariamente en la Biblia misma. Y como vamos a ver, incluso ejemplificada por la Biblia misma en nuestro estudio. Un autor dice, debido a la asociación frecuente de la regla de la fe con los abusos católicos, algunos evangélicos hoy prefieren usar el término analogía de las Escrituras. Pero hemos visto que son dos principios distintos, son muy parecidos y es fácil confundirlos, pero estamos tratando de trazar una distinción clara para que no por otra razón, sino que necesitamos usar los dos, necesitamos interpretar a la luz de los dos. Richard Mueller dice, la analogía de la fe se refiere al uso de un sentido general del significado de la escritura, construido a partir de los loci claros e inequívocos, como base para la interpretación de los textos poco claros o ambiguos. A diferencia de la analogía escritura más básica, la analogía fidei presupone un sentido de significado teológico de las escrituras. Entonces vamos a ver brevemente el desarrollo histórico de ese principio, vamos a ver su conexión con nuestras presuposiciones bíblicas
y vamos a ver el ejemplo bíblico y vamos a terminar con algunas consideraciones prácticas de cómo implementar este principio. Este principio, importantísimo, fue desarrollado más claramente en la iglesia primitiva por Ireneo de León, en lo que él llamó la regula fidei o la regula veritatis. Es decir, la regla de fe o la regla de verdad. Sin embargo, esa idea se encuentra también en otros padres de la iglesia, como Tertuliano, Orígenes, y después de ellos casi en todos. Una pregunta. Ujú. Si el uso era la regla de la fe o regla de verdad, ¿por qué el cambio a analogía? Pues la analogía es el usar la regla de la fe como la guía. Ese sentido general es la regla de la fe. La analogía de la fe es el interpretar la Biblia a la luz de esa regla de la fe. La regla de la fe es el resumen de la enseñanza bíblica. Y la analogía de la fe es el uso de eso como una guía en la interpretación. Entonces quizás hay que mejorar cómo se habló ahí. En esencia, la regla de la fe es el uso de la teología o el mensaje central de la Biblia para interpretar pasajes difíciles. El no someter a esa regla fue uno de los errores comunes de los gnósticos, quienes usaban algunos pasajes de la Biblia fuera de la regla de fe y mezclados con su propia filosofía y sistema doctrinal. Ireneo a veces se refiere a esta regla como la regla de verdad. En su libro Contra los herejes, él afirma que es los apóstoles y la palabra de Dios misma que establece la regla de la verdad. Entonces, en su mente, la regla de verdad se encuentra en la Biblia misma y es establecida por ella. Como él dice en un punto, dice, debes comprender que las pruebas contenidas en las Escrituras no pueden alegarse, sino citando las Escrituras mismas. En algunas ocasiones da una definición breve de esa regla, lo cual es una forma de credo que contiene verdades centrales. Aunque muchas veces no contienen la misma forma, contiene ciertas verdades en común. Vemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos Dios como creador y muchas veces va a haber un énfasis en la resurrección debido a los ataques de los gnósticos. Era una forma de credo para enseñar la verdad, especialmente en el lugar polémico que existía, pero también se usaba en el bautismo, en otros momentos de la vida de la iglesia. En un lugar dice, en cambio nosotros guardamos la regla de la verdad, según la cual hay un solo Dios todopoderoso, que por su palabra creó todas las cosas y las dispuso haciéndolas de la nada para que existieran. O en 1:10 de su libro, él dice, la iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y en un solo Jesús, el Hijo de Dios, quien se encarnó por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que ha proclamado por medio de los profetas los tiempos de Dios, la venida, el nacimiento del seno de la Virgen, la pasión, la resurrección de entre los muertos y la ascensión corporal a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor, y su venida de lo alto de los cielos en la gloria del Padre, para recapitular todas las cosas y resucitar toda carne de todo el género humano, a fin de que ante Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador y Rey, según el beneplácito del Padre invisible, doblen su rodilla los seres celestiales, los de la tierra y los infernales, y toda lengua le confiese y realice él en todos un justo juicio, enviando al fuego eterno los espíritus del mal y los ángeles transgresores y apóstatas, así como los hombres impíos, injustos, inicuos y blasfemos. Mientras que a los que han permanecido en su amor, unos desde el principio, otros desde su conversión, a los que han guardado sus mandamientos, les será como gracia la vida, la incorruptibilidad y la gloria eterna. ¿Qué creen que a qué hace referencia? Unos desde el principio, otros desde su conversión. Ese es Romano 3.
lo del Antiguo Testamento, cómo se salvaron. No, Hmm, esperando. Quizás. Bien. Porque hace la distinción otros desde su conversión. Ujú. ¿Pero conversión de qué? Supongo que los gentiles que se convirtieron a Cristo, dado que ellos no tenían esperanza en la Dios. Y los judíos ya eran parte del pueblo que tenía las promesas. Ujú. Hmm. Sí, interesante. Mi primer pensamiento fue, pues mi primer pensamiento es conversión, ¿ok? Entonces mi primera idea que viene a la mente es, está hablando de una posibilidad de que alguien nazca cristiano, como una idea que quizás puedo ver a un presbiteriano, alguien usando eso para decir, mira, están nacieron en el pacto y otros se convierten. Pero no creo que eso sea la idea. Pero creo que aquí en este contexto, tomando en cuenta el contexto de los gnósticos, creo que quizás lo que tenga en cuenta es algunos de ese principio siendo la conversión de cada cristiano verdadero a la fe verdadera, y la conversión aquí siendo de aquellos que abandonan la herejía y se convierten a la verdad. Eso es una idea que viene a la mente. Otros que como en toda su vida en la fe, en Cristo, estaban en la verdad. Pero algunos, como esos gnósticos, que él espera convertir. Ese es uno de sus propósitos aquí, es convertirlos. Él ora por ellos, que sean convertidos. Am, entonces, parte es que ellos que empezaron quizás en una falsa doctrina, confesando a Cristo, pero de una manera equivocada y herética, pero se pueden convertir y de ahí permanecer en su amor. Pero también creo que lo que tú dices, Pablo, es posible. La regla de verdad es muy importante en la interpretación de pasajes difíciles, especialmente para Ireneo, como las parábolas, porque los gnósticos normalmente se aprovecharon de lo difícil, lo alegórico de las parábolas. En secreto, según ellos, Cristo explicaba el significado secreto que ellos exponían a los apóstoles, y de ahí los apóstoles se lo entregó a los gnósticos. Pero Ireneo afirma que no podemos hacer que las parábolas enseñen algo en contra del resto de la Biblia, porque hay armonía. Más puesto que las parábolas son susceptibles de múltiples interpretaciones, fundar en ellas su investigación de Dios, abandonando lo que es cierto, indudable y verdadero, ¿qué hombre amante de la verdad no convendrá en que es precipitarse en un gran peligro y obrar en contra de la razón? ¿Y no es esto acaso edificar su casa, no sobre roca firme, sólida y descubierta, sino sobre la inseguridad de una arena movediza? Un edificio así será fácil de derribar. Entonces, hasta ese punto, Ireneo ha demostrado su argumento y principio muy útil para nosotros en nuestro entendimiento. Y para él se basa claramente en las escrituras. Es algo que su enseñanza fluye de las escrituras. Entonces, cuando citamos ese texto, ¿qué parte de esa afirmación no vino de un texto de las escrituras? Ninguna parte. Todo lo que él dijo fue algo que claramente se deriva de las escrituras. Y claramente se deriva. Y de hecho, ese es el punto. La regla de la fe siempre fue esas doctrinas que unían toda la iglesia, porque fueron esas doctrinas esenciales y claras en todas las escrituras. Y cuando uno lee honestamente las escrituras, y sin estar ahí tratando de imponer sus propias herejías, pero cuando simplemente lo lee, llega a la conclusión que Dios es el creador, quien también es el Padre, que Él envió a su Hijo para ser nuestro Redentor, que Él vivió sin pecado, que murió y que resucitó el tercer día. Y que ellos envían al Espíritu Santo, quien habló por medio de profetas para hablar de Cristo y viene a nosotros para hacernos nuevas criaturas. Y que un día Cristo va a volver, va a hacer juicio contra los enemigos y va a salvar a su pueblo y darles vida eterna.
Ese es el resumen de la historia bíblica. Y para Ireneo eso es lo que era. Era algo que la iglesia enseñaba. Porque la iglesia era lo que la iglesia afirmaba en todas las partes. Pero la afirmaba porque era lo que la Biblia enseñaba. Pero es allí, debido a que hay esas dos realidades, lo vemos en las escrituras y lo vemos en la iglesia, es cuando la iglesia católica puede aprovecharse de eso. Entonces, el argumento que él hace, otros autores también hablan de esto. Tertuliano presenta la doctrina de la Trinidad como la misma doctrina que se había recibido de los apóstoles desde el principio. Todo lo que es nuevo en contra de eso sale de un tiempo posterior y es una herejía o error. Él dice en su libro Contra Praxias: nosotros creemos que hay un solo Dios, pero bajo la siguiente dispensación o economía, ¿cómo se llama? Que este único Dios tiene también su Hijo, su palabra, que procedió de Él mismo, por el cual todas las cosas fueron hechas y sin el cual nada fue hecho. Creemos que fue enviado por el Padre a la Virgen y que nació de ella siendo a la vez hombre y Dios, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios, y que fue llamado por el nombre de Jesucristo. Creemos que sufrió, murió y fue sepultado según las Escrituras, y que después de haber sido resucitado por el Padre y llevado al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, que también envió del cielo desde el Padre, según su propia promesa, el Espíritu Santo, el Paracletos, el santificador de la fe de los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que esa regla de la fe ha llegado a nosotros desde el principio del Evangelio, incluso antes que cualquiera de los antiguos herejes, mucho más antes que Praxias, un pretendente del ayer. Será evidente tanto por la tardanza de la fecha que marca todas las herejías, como por el carácter absolutamente novedoso de nuestro recién estrenado Praxias. Orígenes también hace un punto muy parecido. Y por lo tanto, a los que crean que los libros sagrados no son composiciones de hombres, sino que fueron compuestos por inspiración del Espíritu Santo, de acuerdo con la voluntad del Padre, de todas las cosas por medio de Jesucristo, y que han descendido a nosotros, debemos señalar los modos de interpretarlos que no parecen correctos, que se aferran a la norma de la Iglesia Celestial de Jesucristo, según la sucesión de los apóstoles. Entonces ahí tenemos esa, según la norma, que se aferran a la norma de la Iglesia Celestial. Ese es su término para. Los puritanos también seguían con esa idea. Y también en la Reforma fue algo muy importante recobrar una afirmación de la analogía de la fe, pero independiente de la Iglesia. La Iglesia debe ser la que predica, que anuncia, que preserva, que basa su unidad en esa regla de la verdad, pero no están haciendo. ¿Podría explicarme cómo fue el razonamiento de la Iglesia Católica al usar la analogía de la fe para afirmar la sucesión de... Pues no usaron la regla de la fe para afirmar la sucesión de los apóstoles, sino ellos creían que la sucesión de los apóstoles, la sucesión de los obispos, en la sucesión fieles de los obispos, hay una transmisión de la autoridad y de la verdad desde los apóstoles. Entonces ellos encomendaron a hombres fieles, quienes encomendaron a hombres fieles y hasta el tiempo de la Iglesia Católica. Entonces ellos se basaban en ciertas citas, como en padres posteriores y también en una cita de Ireneo, quien habla de que habla mucho en sus libros sobre las Escrituras, pero también dice, sí, debido a que ellos apelaban a la tradición oral, él dice, nosotros tenemos nuestra propia tradición. Nosotros tenemos iglesias que han preservado esa misma verdad que yo estoy diciendo de las Escrituras en varias partes del mundo. Y puedes ir y conocerlos.
E incluso ellos pueden trazar directamente y literalmente su linaje, su sucesión desde los apóstoles. Este que está vivo ahora fue ordenado por aquel, quien fue ordenado por aquel, quien fue ordenado por Pablo, o quien fue ordenado por Pedro. Entonces podemos trazar la sucesión. No en todas las iglesias, pero en ese tiempo sí podían hacerlo. Y de hecho él lo hace. Los católicos siguen intentando hacer eso, pero hay ciertos problemas en la historia. Entonces, teniendo esa cita y con otros autores también usando ideas parecidas, y debido a que en ese tiempo la verdad de las escrituras sí había sido preservada fielmente en las iglesias cristianas. Entonces los obispos recibieron, ya eclesiológicamente tenían una unidad, y la iglesia fue la unidad entre esas iglesias, y había ya una idea creciendo de una unidad entre toda la iglesia en un tipo de estructura universal a través de la unión de los obispos y a través de esa sucesión de la verdad transmitida de una generación a la otra. Entonces, teniendo eso y viendo esa idea en la iglesia primitiva de que la iglesia debe preservar, y ese lugar donde se preserva esa verdad, porque en ese tiempo, ¿a dónde más vas a ir? No había una reforma protestante, no había denominaciones, era simplemente la iglesia que todos confesaban esta regla de la fe. Pero ahí con tiempo la iglesia católica se aprovecha de eso. Y tenía cierta veracidad en el sentido de que la iglesia había y debía haber guardado esa regla de la fe. Pero ellos, por su entendimiento de Pedro y el Papa como el sucesor de Pedro, él se exaltó para ser él quien es el determinador oficial de esa regla de la fe. Entonces, la regla de la fe en la iglesia primitiva era derivada de las escrituras, pero preservada por la iglesia. Preservada y predicada por la iglesia. Entonces, con tiempo, quizás se perdió esa idea aquí y llegó a ser una tradición oral pasada por los apóstoles a los obispos, aparte de las escrituras. Y esa regla de la fe llegó a exaltarse por encima de las escrituras, en un sentido, porque puso a la iglesia el depósito de esa tradición oral como el intérprete oficial de las escrituras. Incluso usando ese mismo principio de la analogía de la fe. Diciendo, mira, esa es la regla de la fe, que como se torsionó a ser una tradición oral aparte de las escrituras, preservada en los obispos y especialmente en el Papa, que en ese tiempo no tenía esa autoridad. Eso fue un desarrollo posterior. Pero fue un proceso largo. Entonces hacemos esa pregunta. ¿Es tradición oral o un resumen bíblico? ¿Es una tradición oral o un resumen bíblico? Ha habido mucho debate en cuanto a la relación entre este principio y la tradición oral o eclesiástica. Ireneo primero abrió la puerta para la defensa católica de la preservación de esa regla de la fe. Para su preservación fiel. Ellos preservaron fielmente esa regla en la sucesión de los obispos de la iglesia. Sin embargo, hemos visto que para él la regla era más un resumen de la Biblia, enseñanza apostólica, que una tradición oral aparte. Como un autor, Paul Hartog, dice, la regla de la fe no competía con las escrituras. Ireneo afirmó que las doctrinas esenciales, como las de la regla, son las que caen bajo nuestra observación y están claramente y sin ambigüedad en términos expresos establecidos en las escrituras. Y ahí cita contra herejes 2:27. Sin embargo, muchos a lo largo de la historia han visto a la iglesia como una autoridad determinante sobre en qué consiste esa regla de la fe. Sin embargo, antes bien, la autoridad de la iglesia en este punto es derivada en cuanto ella esté consistente con las escrituras. No es una autoridad aparte, como tenemos aquí la tradición oral preservada de los apóstoles y aquí las escrituras, o aquí la iglesia, aquí las escrituras. No son dos autoridades paralelas o una que da la interpretación a la otra,
sino las escrituras son la autoridad. Y cuando la iglesia predique la verdad de las escrituras, tiene autoridad derivada. Norma normans, norma normata. Berkhoff dice, la Iglesia Católica Romana se llegó a honrar la tradición como regla de la fe, pero eso constituye un uso erróneo del término. Es totalmente ridículo otorgarles a las confesiones de la Iglesia la dignidad de regulae veritatis. Pero esto equivale a colocar como criterio o comprobación de la verdad de la Escritura a algo derivado de ella. Entonces estamos diciendo, esto es la comprobación y criterio para determinar la verdad de las Escrituras, cuando es algo que sea derivado de las Escrituras, derivado, deducido de las Escrituras. La analogía de la fe, correctamente entendida, se halla en la misma Biblia. Entonces, quizás volviendo a hacer diferencia entre algo deducida de ellas por buena y necesaria inferencia y lo que es necesariamente contenido en las Escrituras. El uso de la regla de fe, la historia y de la hermenéutica, la historia de la doctrina, es muy importante. Esa tradición es muy importante. No como una regla sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, pero debido a humildad, el principio de humildad y la idea de la iluminación. Necesitamos acercarnos a la interpretación con humildad, sabiendo que nosotros no somos los primeros ni los últimos que van a interpretar las Escrituras. No empezó con nosotros ni termina con nosotros, sino nosotros bebemos de las aguas que fluyen desde los predicadores y maestros del pasado. Y nosotros debemos tener un ojo con los demás a nuestro alrededor. Hoy queremos disfrutar de aquellos que dieron beneficio a la iglesia, para que nosotros también podamos imitarlos y dar beneficio a nuestra iglesia. Entonces, la iluminación del Espíritu Santo no empezó ayer, sino empezó hace 2000 años, de hecho, hace miles de años. Pero de todo el canon que nosotros hoy tenemos empezó hace 2000 años, cuando se terminó de escribir y cuando se entregó a la iglesia. Entonces, eso nos debe llevar a respetar en su lugar apropiado la historia y las opiniones de autores antiguos y sus escritos y los concilios y los acuerdos de iglesias bíblicas, pero entender dónde está su rol, qué tipo de autoridad puede tener y cuál es el rol apropiado que puede tener. Hablamos del uso de la confesión de fe, por ejemplo, que puede ser una guía, una herramienta para nosotros, porque es un buen resumen de lo que nosotros mismos confesamos. Es más que la mera regla de la verdad en el sentido histórico, porque esta regla en la iglesia primitiva era un resumen de lo esencial, en un sentido, de la esencia de la fe cristiana. Que si no crees esto, no eres cristiano. No eres cristiano. Pero nuestra confesión de fe incluye eso, pero también va más allá para hacer conocidos nuestros distintivos. Entonces, podemos caer en ese peligro de que nuestra confesión de fe llegue a ser algo que se imponga en las Escrituras. Pero, como dijimos en esa clase, siempre recordamos que la confesión de fe siempre es algo derivado de las Escrituras. Es algo que busca resumir las Escrituras. Y por eso no puede tener una autoridad independiente o por encima de las Escrituras, cuando cualquier autoridad que tenga fluye de las Escrituras. La regla de la fe no es una autoridad aparte de la Biblia, sino es un resumen de la Biblia misma. Por eso la iglesia primitiva no tenía una forma definida de cómo se veía. Tenía varias formas, como ya vimos algunas, pero siempre tenía la formación del Padre como el Creador, el Hijo como el Redentor y el Espíritu como el quien inspiró y quien ahora llena la iglesia, y que Cristo iba a volver y tener una resurrección. Entonces, aunque la Iglesia Católica pone esa regla de la fe, esa regla de la verdad, en su propia tradición, es inapropiado y en contra de la historia misma de la Iglesia y los principios bíblicos. Sino, debemos entender que esa regla, esa analogía que queremos hacer en nuestra hermenéutica, es comparar las Escrituras con las Escrituras. No pasajes individuales, es la analogía de las Escrituras, sino comparar un pasaje a la luz de la enseñanza general de las Escrituras, para que no nos lleve a
no debemos nunca interpretar un pasaje en una manera que nos lleve a pensar que Dios no sea creador. Ese es en un sentido lo que, aunque quizás no voy a ir a solo un pasaje específico, pero toda la Biblia en general cita y habla de que Dios Padre es el creador. Entonces no puedo interpretar un pasaje en una manera que va a contradecir tantos versículos claros y la enseñanza de toda la Biblia. O no puedo decir que hay otro redentor. No puedo poder leer los textos sobre María y terminar diciendo que ella es otro redentor. No es posible. No es posible con una legítima interpretación. Consideremos ahora la relación entre ese principio y nuestras presuposiciones. Para ser un principio válido y bíblico, necesita ser necesariamente contenido en nuestras presuposiciones. El principio de la regla de la fe o analogía de la fe surge de nuestras presuposiciones acerca de la autoridad de las Escrituras, la naturaleza de la Biblia como una comunicación divina, la unidad y diversidad de la Biblia y también la obra inspiradora del Espíritu Santo. Debido a la autoridad de las Escrituras, la Biblia es el estándar para su propia hermenéutica. Esto, comparado con la inerrancia y unidad producida por la inspiración del Espíritu Santo, significa que cada interpretación debe juzgarse a la luz de la Biblia. Esa realidad tiene dos aplicaciones, la idea específica y la idea general. La idea específica es la comparación de pasaje con pasaje, lo que hemos llamado la analogía de las Escrituras. Pero la idea general es la comparación de pasajes con la enseñanza general de la Biblia, con su sistema doctrinal. La Biblia, debido a su autoridad, es autoritativa en todo lo que dice. La Biblia, debido a su inspiración y unidad, nunca puede contradecirse en palabra, afirmación, historia o doctrina. Entonces, ¿cómo es que funciona nuestra teología? Nuestra teología empieza con la materia de la Biblia, con lo que enseña, sus palabras, sus frases, sus afirmaciones, sus historias, con esos detalles. Y de ahí consolidamos o empezamos a conectar lógicamente esas cosas y vamos desarrollando una doctrina más completa que trata de tomar en cuenta y debe tomar en cuenta toda la evidencia bíblica acerca de cierta cosa. Y cuando hacemos eso correctamente, no debemos llegar a algo que va a contradecir un pasaje o otra doctrina. Entonces, estas dos analogías nos ayudan a decir, en un sentido, en todo el proceso teológico, la Biblia es la regla. Cuando estamos interpretando pasajes individuales, es la Biblia que nos guía. Cuando estamos desarrollando doctrinas y formando un sistema, es la Biblia que es la regla. Ella es nuestro estándar en todo el proceso teológico, desde considerar una palabra hasta formar una teología sistemática. La Biblia es su propia regla. La naturaleza de la Biblia, como una comunicación divina al hombre, también apoya este principio. Dios quiso revelar una cosmovisión, una manera que su pueblo pueda verle a Él, a sí mismo y entender el mundo a la luz de las Escrituras. Dios quiso revelar ciertas doctrinas acerca de Él, que Él es el Creador, que Él ama a su pueblo, que Él es fiel, que Él es justo. Dios quiso revelar esas cosas, que Él es el Creador y que la creación es creada para su gloria, que es creada para el bien del hombre, que está ahora sufriendo por el pecado. Quiere enseñarnos acerca de la gracia que está en Cristo e incluso algunas cosas acerca de lo que viene en el futuro para darnos esperanza. Y Dios cumplió esa meta. Y aquí es una comunicación y no simplemente algunas palabras al azar que forman un código, como quizás uno que lee un mensaje escrito en código puede hablar de algo completamente diferente, ¿cierto? Tiene palabras, a veces son letras y números, pero a veces es simplemente usando palabras clave que tú tienes que conocer. Cuando hablamos de esta cosa o este lugar, realmente estamos hablando de algo más. Entonces Dios no está comunicándose de esa manera. No está diciendo algo, hablando de algo completamente diferente, sino Él realmente quiso comunicarse. Entonces Él usó una manera entendible para los hombres, para que cuando habla de ciertas cosas, entendemos de qué está hablando. Y no necesitamos algún tipo de conocimiento secreto para abrir el algoritmo del código y entender de qué habla.
Por esa razón, Dios no falló en comunicar claramente esas verdades. Por esa razón, nosotros debemos entender ese sistema claro de las Escrituras, que enseña muchas cosas claras que Dios consideró esenciales para el logro de su misión, de llevar a su pueblo a conocerle a Él, ser salvos por Cristo y andar en el Espíritu. Ese principio produce la idea importante de que si queremos conocer más verdad, si queremos entender más textos, más doctrinas, más principios bíblicos, debemos empezar por someternos a la verdad clara de las Escrituras. Esa es la esencia de la regla de la fe, porque busca acercarse a las Escrituras con un abrazo firme de la fe que la Biblia enseña. Va estudiando la Biblia ya habiéndose sometido a las Escrituras, abrazado su doctrina y creído lo que ya la Biblia le ha enseñado. Un autor dijo, si uno se acerca a la Escritura con la regula fide en la mano, entonces se acerca con la fe en el corazón. Entonces, lo que eso significa, la analogía de la fe, cuando tengo esa regula fide en mi mano al interpretar, estoy manifestando la fe en la palabra de Dios que está en mi corazón. Estoy acercándome ya habiendo creído que Dios es mi creador, ya creyendo que esa es la palabra de Dios, ya creyendo que Cristo es mi único Salvador por fe en Él y que el Espíritu Santo ha inspirado esas palabras y que Él me puede iluminar y santificar por medio de esta palabra. Entonces me voy por lo menos con esas ideas, siendo cosas básicas para la fe cristiana. Pero de ahí, para entender más, tengo que ser fiel y someterme y someter todo mi pensamiento a esto lo que Dios ya me ha enseñado. Y no dejar que mi razón y mis imaginaciones me descarríen de lo que Dios ha enseñado, sino que me puedo mantener firme, sometido a la verdad clara de lo que Dios ha dicho. Por eso cuando hablamos de la teología como ayer, decimos, ¿qué límites tenemos que poner? Eso sí, ya sabemos. Sí, ya sabemos que no hay tres dioses, ¿cierto? Punto final. Ya sabemos que hay tres personas distintas, porque hay la encarnación. Ya sabemos eso. Entonces, cuando hablamos de otras cosas, hay que siempre, como estamos ahí donde los Sáchila, han ido ahí donde los Sáchila. Hay que llevar a Oscar. ¿Tú has ido? ¿Qué estamos haciendo aquí? Nadie. Sí, un día vamos a hacer una excursión familiar. Todo. Sería chévere. Llevar una cantidad de comida. Pues ahí tienen cosas. Sí. Sí. Entonces, tienen un tour y muestran un poco la cultura sáchila. Pero, ¿Cuándo? sí, después cuando estuve ahí la última vez, nos pasó una cuanta. Estaba ahí. Ya saben, atrapado. Un roedor pequeño. Roedor. No. Ajá. Ratón. Sí, un ratón gigante. Sí, pero más grande, como así, tiene patas largas. Ajá, sí, ajá. De ahí por la Quevedo. Sí, es rico. Sí, he comido encocado ¿de cuánto? No digas que está temprano. Pues, ok, volviendo a la ilustración. Que ahí tienen un lugar donde en su cultura tienen algunos ritos que hacen en una caverna hecha en la tierra. Es muy fresco y bonito. Y te entran en uno de esos para ver como un poco de cómo ellos hacen. No es lo mismo alucinógeno y todo como en la cultura, pero sí tienen eso. Pero es un túnel que va debajo de la tierra. Incluso en medio del día se pone completamente oscuro y no puedes ver nada. Hace que entres y de ahí prenden las luces. Pero en el camino no puedes ver nada. Entonces lo que tienes que hacer es estirarte las manos y tocar las paredes. Ok, entonces mantener seguro dónde están las paredes. Porque esas paredes me van a guiar. Entonces me estoy guiando por las paredes. En un sentido, eso es lo que hacemos aquí con la regla de la fe. Estamos buscando nuevo territorio, no nuevo territorio teológico, sino para nosotros aprender más, profundizar más en las escrituras, pero siempre manteniendo la mano en las paredes. Okay, aquí estamos, aquí son los límites, aquí es la enseñanza clara de quién es Dios,
aquí es lo que dice acerca de Cristo, aquí es lo que dice acerca del Espíritu Santo, y voy manteniendo firme. No quiero perder ninguna de ellas, sino me voy a seguir guiando por eso. Eso también fluye de la consistencia y unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia hace este principio posible. La diversidad de la Biblia lo hace necesario, como vimos en la analogía de las Escrituras. Debido a la unidad, sabemos que no hay ninguna contradicción en la Biblia, ya que el Espíritu Santo es el autor supremo y final detrás de toda la Biblia. Debido a la diversidad, eso significa que hay pasajes más claros y pasajes menos claros. Hay varias doctrinas, enseñanzas y maneras de expresarse. Puede ser la misma doctrina en toda su gloria, pero una es una parábola, otra es una doxología, como Efesios. Entonces hay que comparar. Entonces, uno quizás va a ser un poco más claro que otro, pero es la misma doctrina, la misma verdad, que no se va a contradecir cuando es interpretada correctamente, porque Dios no se puede fallar, su palabra no se puede violar. La diversidad debe verse a la luz de la unidad. La diversidad y la unidad se complementan. La diversidad nos ayuda a entender mejor esa unidad, porque como dije, nos da una idea balanceada. Y la diversidad también debe someterse a la unidad. Esas cosas simples, claras, que nos unen en todo. El mensaje unido de toda la Biblia, entendido claramente de los pasajes claros de las Escrituras, debe guiar nuestra hermenéutica en los pasajes diversos de las varias partes de la Biblia. Es también por esto que vimos, Calvino y otros recomendaban a los principiantes leer el libro de Romanos primero. ¿Okay? Ahí es un buen resumen de la regula veritatis, la regla de la verdad. Entonces, si quieres tener la esencia de la fe cristiana en un sentido, en una manera resumida, aunque no completa, porque hay mucho más que la Biblia enseña. Ese es el punto, ¿cierto? Pero aquí es una buena guía, la esencia. Y crees esto y eres salvo. Pero pierdes esto y puedes demostrar que realmente no creíste al principio. La claridad de las Escrituras produce este principio también. Debido a la claridad de las Escrituras, el mensaje central de quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo ser salvo es suficientemente claro para todos. Por lo tanto, cuando uno lee las Escrituras con honestidad e inteligencia, llega a una convicción clara sobre su mensaje central, que es también unido en todas sus partes. Este mensaje central, por lo tanto, llega a ser una regla para la interpretación de los varios pasajes individuales. Eso es lo que Bavinck tenía en cuenta cuando dijo: las ideas fundamentales de las Escrituras en su conjunto sirven para aclarar las partes. Entonces veamos aquí Quiero que entiendan la diferencia. ¿Alguien me puede explicar en sus propias palabras la diferencia entre la regla de la analogía de la fe y la analogía de las Escrituras? La analogía de las Escrituras, Uh-huh. un pasaje nos da claridad sobre otro, Uh-huh. ¿sí? Pero acá es toda la Biblia en su conjunto lo que Uh-huh. enseña ella, Sí. nos da claridad sobre Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces, la analogía de las Escrituras es, ok, estoy estudiando este versículo. Pero este versículo es un poco difícil, pero usa algunos términos y habla de una idea muy parecida a este texto. Entonces voy a interpretar este a la luz de este, porque este es un poco menos claro. Quizás es una visión apocalíptica en Zacarías, o aquí es una parábola. Entonces quiero compararlo a la luz de otro texto que quizás hable de un principio parecido. Estamos hablando de esto con un hermano. Un ejemplo, que cuando estuve en México estábamos discutiendo este texto, que es Lucas 16. El mayordomo infiel. ¿Han luchado con esa parábola? Cuando Cristo dice ganar amigos por las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Dice, como la conclusión es: el Señor elogió
al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no sabéis, habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a los dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Entonces, luchando con este texto con el hermano, estábamos hablando de trabajo, de finanzas y guía bíblica para eso. Y entonces surgió, yo le pregunté, ¿qué piensas de esa parábola? Porque eso es muy difícil. Entonces, pero debido a eso, vemos ahí al final, Cristo resume algunos dichos y versículos que él usa en muchas otras parábolas. Entonces, ¿qué debe llevarnos a hacer? Sí, compara. Entonces, uno ya nos ha dicho que parte de lo que debemos tomar de esa parábola es exactamente lo mismo que debemos tomar de otras parábolas, porque Cristo llega a la misma conclusión, que no podemos servir al Dios y el dinero, que debemos ser fieles en lo que tenemos para recibir más. Esos principios de mayordomía y todo eso, Cristo habla en muchos textos. Y de ahí hablando de el uso de las riquezas y todo eso. Entonces de ahí vino a la mente 1 Timoteo 6. Que normalmente cuando viene a mi mente ese texto, lo primero que pienso es cuando Pablo está hablando del evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que hablan de aquellos que piensan que la piedad es una forma de ganancia. Es el mismo evangelio de la prosperidad, que ellos buscaban ganar de esto. Pero eso no es lo único que dice, sino termina con algunos principios buenos para el uso de las riquezas. Y dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que los disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, aquí cuando Cristo dice ganar amigos a través de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, te recibirán en las moradas eternas. ¿Qué quieres que como nos hacemos amigos con tratos corruptos con los pandilleros para que quizás los podemos convertir? ¿O como que, qué quiere decir ese texto? Pero creo que es algo muy parecido a la idea aquí. Aquí está hablando de aquellos que tienen las riquezas injustas, que tienen riquezas en ese mundo y las están usando para producir una morada eterna. Está aquí hablando, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, están usando sus riquezas. En los dos textos tenemos la idea de que están usando sus riquezas para producir y atesorar cosas celestiales, para obtener cosas celestiales. Entonces, debemos usar esos dos textos para comparar. Esa es la analogía de las Escrituras. Pero la analogía de la fe sería que ya yo creo algo que esta palabra de Dios enseña. Ya lo he confesado, lo confesé en mi bautismo, yo soy un cristiano, yo creo lo que la Biblia dice. Creo que Dios es mi creador. Creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Padre envió al Hijo. Y que Él murió en la cruz por mí y que resucitó el tercer día por el poder del Espíritu. Que ahora está en la diestra del Padre, que va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos. Y resucitar el cuerpo de los justos para vida y los injustos para la muerte eterna. Y ha enviado su Espíritu hoy para santificarnos, para consolarnos y para guiarnos, iluminarnos su palabra hasta el final. Entonces yo ya creo eso.
Y la Biblia me ha enseñado es de la predicación, del estudio superficial de las Escrituras. Mis primeros encuentros con la Biblia me llevaron a abrazar esas verdades. Entonces, lo que hago es, este texto es difícil. Habla de que la sabiduría, quien creo que es Cristo, fue establecida antes de las otras cosas. O llegó a Colosenses y dice que Cristo es el primogénito, el primero de la creación. Pero de todo lo que ya he creído, eso no es así, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, hay que considerarlo un poco más. Entonces, voy a interpretar ese texto difícil a la luz de la enseñanza. Estoy teniendo los pasamanos para ayudarme a bajar la escalera en este texto para que no me caiga. Otra ilustración que quizás puede ayudar es mi ilustración de los fósforos. ¿Han visto esos videos cuando hacen arte, ¿cierto? Hacen muchos fósforos ahí juntos y de ahí lo enciende uno y de ahí como ver la reacción en cadena y como todos. Es muy interesante. Entonces, de eso viene esa ilustración. Entonces, nosotros podemos tomar, la Biblia es como esa colección, esa obra de arte hecha de fósforos. Y de ahí, todo eso está encendido. Algunos van a quemarse y brillar más brillante que otros, porque cada uno tiene otra cantidad de fósforo y todo eso, cada uno es un poco diferente, cada fósforo a veces se rompen fácilmente, han tenido experiencia, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, aquellos que brillan muy brillante, podemos usar para ponerlo junto con el otro y se quema aún más. Y se dobla, se duplica el calor y el combustible y todo. Y ese que era quizás chispeando, ahora se enciende más. Esa es la analogía de las Escrituras. Uno que está chispeando, que está ahí, pequeña llama, y otro que está grande, y las ponemos juntos y crecen. Y la que estaba más grande le comparte la luz, el calor con el otro. Pero también tenemos ese fósforo pequeño que está apenas chispeando, que podemos tomar y poner junto con los otros y junto con los otros textos, con toda la Biblia en su general, en la Biblia en general, produce un fenómeno de mayor luz arrojada sobre cada parte individual. ¿Entienden la ilustración? Sí. Sí. ¿Recuerdas cuando era niño? Sí. Sí, haber hecho eso. Pegaron. Sí. ¿Qué más te la casa? ¿Qué más? Listo, entonces, vemos el ejemplo bíblico de este principio. Texto clásico, de donde viene el término, es Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo si de profecía, úsese en proporción a la fe. Algunos han dicho que esa proporción a la fe es una profecía de acuerdo con los principios fundamentales o regla de fe. Sin embargo, Berkhoff dice que es probablemente una mala interpretación del pasaje. Es interesante que el uso de la palabra surge quizás de una mala interpretación de un texto. Pero no es por eso desechado. Solo quizás no es eso la idea ahí. Parece que este texto se refiere en su contexto no a una regla de doctrina, sino a la porción o la medida de fe de la gracia, de ese don de Dios que Él da individualmente y particularmente a cada individuo. En esa idea está bien conectada con la idea de los dones del Espíritu, que cada uno recibe una porción de gracia, una porción de fe. Hay varios pasajes que hablan de un sistema doctrinal que es titulado sana doctrina. La fe, doctrina o lo que fue encomendado y algunas otras cosas así. Esa fe o sana doctrina es lo que los herejes tuercen en sus mitos y controversias. También es esta fe que los pastores tienen que guardar, preservar y predicar. Incluso un requisito para los diáconos.
No solamente los pastores, pero también los cristianos promedios necesitamos conocer y defender esa fe o doctrina, esa fe una vez entregada a los santos. 1 Timoteo empieza con esta afirmación en 1:3-7, donde dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de esas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. El grupo que Pablo está condenando puede entenderse como intérpretes que no utilizan las reglas de la fe. Aunque profesen ser maestros de la ley, no interpretan bien y llegan a conclusiones que Pablo llama mitos, es decir, sus propias ideas impuestas en el texto y que no están de acuerdo con la enseñanza de la sana doctrina. Las cosas que dicen, es decir, sus interpretaciones individuales no son correctas, y las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas no son correctas. Su entendimiento de los pasajes específicos y las doctrinas que deriven de esos no son correctos porque no están de acuerdo con los pasajes mismos ni lo que Pablo presenta como la sana doctrina. De ese pasaje podemos ver varias implicaciones. Uno, la regla de la fe o el sistema doctrinal básico del Evangelio siempre debe tenerse en cuenta como pastor, cristiano promedio, en la predicación, enseñanza o interpretación de la palabra. Hasta ahorita se podría, digamos, diferenciar que, digamos, por ejemplo, un pasado oscuro, la analogía de escritura ayuda a interpretarla, mientras que la analogía de la fe ayuda a no malinterpretar. ¿O no? No, los dos ayudan positiva y negativamente. Porque la analogía, como dijimos en cuanto a la analogía de la fe, significa positivamente que ese texto está de acuerdo con otro. Y ese otro texto, claro, me arroja luz positiva sobre ese texto. Y negativamente significa que no puedo interpretar ese texto de una manera que va a contradecir otro texto. La analogía de la fe también tiene un lado positivo y negativo. Positivamente, la regla de la fe arroja luz sobre cada texto y me da las paredes, límites para guardar. Pero al mismo tiempo, no debo interpretar un pasaje específico de una manera que va a contradecir que Dios sea el creador, o que Cristo sea el único redentor, o que Él sea Dios y hombre, o que sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no puedo llegar a esas conclusiones. Entonces, es pasaje con pasaje y pasaje con toda la luz general de los pasajes simples en su corrección. Entonces, es a la vez, o sea, ambas, o hay una que va antes de la otra, o una surge en consecuencia de la otra. Es decir, la analogía de la escritura es comparar los textos, pero la analogía de la fe es ya un resumen de toda la enseñanza de la Biblia. Pero ¿cuál es entonces? ¿Surgen las dos al mismo tiempo? Puede ser. Entonces, piénsalo de esa manera. Cuando yo me acerco a este texto, el texto X que yo quiero interpretar, la regla de la fe ya está en mi corazón. Otros pasajes con los cuales quiero compararlos quizás no estén ya en mi corazón. Eso quizás requiere un poco de trabajo. Pero, entonces, en ese sentido, la regla de la fe ya me está guiando. Ya está en mi corazón. Ya la he abrazado, la he confesado, ya la he hecho parte de mí. Pero, metodológicamente, cuando estamos interpretando un pasaje, llegamos a primero, al entendimiento de qué dice el texto o la doctrina que dice. El entendimiento del texto y eso produce la doctrina. Entonces, no llego al texto diciendo, okay, este texto habla de esa doctrina, porque ni lo entiendo todavía.
Entonces, quizás metodológicamente la analogía de las escrituras sería primero, porque me ayuda a entender, ok, ¿qué está diciendo ese texto? ¿Cuál es la doctrina de ese texto? Y cuando llego a ese nivel de doctrina, estoy, ok, tiene que estar de acuerdo o aportar a lo que ya he confesado. eh, que un cristiano promedio, la analogía de la fe ya tiene que estar aquí. Sí, que si es un cristiano ya tiene parte de eso. Entonces, la analogía de la escritura es la que nosotros vamos más a utilizar, porque la fe ya la tenemos, la analogía de la fe ya la tenemos. Sí. Entonces, para poder interpretar un versículo, o versículos que de pronto no están muy claros, siempre vamos a utilizar la analogía de la escritura. Creo yo. Sí. No. Pues podemos usar las dos. Porque a veces no es simplemente algo que tomamos por sentado. A veces sí, y eso nos ayuda. Pero cuando estamos haciendo una interpretación, a veces en muchos textos, está bien que esa fe sea implícita y informándonos sutilmente. Pero a veces hay que realmente luchar. Hay que decir, ok, ¿cómo hablamos de la idea de persona en Dios? Eso es no un texto, sino un término teológico, pero estamos haciendo lo mismo. Ok, hay que pensar, ¿cuáles son los límites que tengo aquí? ¿Qué líneas no puedo cruzar aquí? Entonces, ok, tracemos esas líneas y de ahí a veces nos quedamos con el misterio, como nos quedamos ayer, o a veces, ok, eso entonces es lo que dice. No puede decir eso, pero sí dice algo. Entonces, creo que ese es tu punto. Que a veces podemos pensar de la analogía de la fe solo como esas paredes que nos guardan de ir más allá. Y eso sí es cierto que hace eso. Pero al mismo tiempo nos ayuda a poder ver la contribución doctrinal de ese pasaje. Y ver dónde cabe, qué contribuye, qué aporta, cómo me ayuda a entender esas doctrinas mejor, cómo fluye de eso. Entonces también tiene ese rol positivo. Entonces, lo que siempre me va a llevar, porque decimos, ayer hablábamos de la persona del Espíritu. ¿Ya? Entonces, bueno, ya lo tenemos claro. Tenemos algo ya guardado en el corazón. No ha quedado tan claro como usted dice, pero ¿qué es lo que me va a llevar a seguir yendo a investigar, a hacer la doctrina de la Escritura o la analogía de la Escritura? Porque ya como analogía de la fe ya lo tengo. Pero lo que me va a llevar a ver si verdaderamente estoy escribiendo bien, voy a enseñar bien, lo que va a hacer, creo yo, va a ser la analogía de la Escritura. Pensaba en esta relación, pero incluso para nuestra analogía de la fe es necesaria la analogía, porque no llegamos simplemente por nuestras suposiciones, porque cualquier persona podría tener una analogía de la fe distorsionada acerca de la Trinidad, y eso puede condicionar a su analogía de la Escritura, porque está buscando lo que él piensa que está. Sí, por eso he enfatizado un lector honesto. Porque no podemos responsabilizarnos por... No es la culpa de la analogía de la fe o la regla de la fe que personas que llegan a las escrituras con sus propias intenciones salen con otras conclusiones. Porque eso es lo que estaban buscando. Claro, lo encontraron porque eso es lo que empezaron a buscar. Pero cuando nos acercamos buscando que la Biblia nos enseñe, buscando ser guiados por las escrituras, entonces la analogía de las escrituras sí sirve la analogía de la fe, porque la regla de la fe nuestra doctrina no es perfecta. Nuestra doctrina nunca es perfecta. Como la regla de la fe es el oro que hemos sacado, es esa primera etapa. La primera etapa del resumen bíblico que derivamos de este. Y de hecho, como dijo Ireneo, la regla de la fe se deriva, se entiende de los pasajes más claros de las Escrituras, de una lectura superficial. Cuando uno lee la Biblia por la primera vez, las cosas que salen son las afirmaciones claras, que Dios es uno,
que Dios es compasivo, que Dios es justo. Hay momentos claros en que hay declaraciones de quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es su intención para con nosotros. Y cuando uno lee, simplemente quizás no, y cuando se mete más a fondo, quizás ahí se entra en problemas. Pero es simplemente ser honesto con lo que dice el texto. Una persona honesta no puede salir de la Biblia diciendo Dios no es el creador. Si él llega a esa conclusión, viene de alguna otra fuente, porque no viene de la Biblia. Si piensa que hay otro redentor que Cristo, no está leyendo la Biblia. Está quizás leyendo su propia mente en la Biblia, pero no está leyendo la Biblia. Si alguien llega a decir que nosotros podemos salvarnos por nuestra propia justicia, no ha leído la Biblia. Incluso Santiago. Porque la Biblia lo deja muy claro que los hombres son incapaces de guardar la ley. Eso es clarísimo en todas las escrituras. Y muchos otros puntos. Entonces, sí, la analogía de la escritura va a ir puliendo, dando balance, dando una mayor profundidad en todo eso. Y eso es ahí ponerlo en el crisol. Ahí ir puliendo ese... ¿Cómo se llama la primera etapa del oro? En inglés es ore, es como la palabra ore. El estado que viene, ¿no? Así, cuando se saca, es como negro, está como ahí. Bruto. En bruto, ajá, el oro en bruto. Sí, en el oro no se afirma eso. Sí, ¿No? es la idea. ¿Qué dice? En el oro no. Sí. Y ahora que en los diamantes sí es en bruto quiere decir que en el oro no tanto, pero en el diamante Como crudo. es una piedra que está ahí que no tiene forma. Cuando ya le dan Ok, cortan, ok, ajá. Bueno, no tiene el puntito, todo perfecto. eso. Entonces, pastor, sería que, como hacer una investigación, la analogía de la fe es algo que nosotros lo vemos superficial, Ujú. por encima, Ujú. para después con la analogía de la escritura nos vamos a lo profundo, Mm. a excavar, Ujú. a extraer de todo lo bueno que hemos, Sí, lo, ujú. lo bueno que hemos encontrado. Sí, ajá. Creo que en cuanto a en lo que tú decías, las escrituras es algo que abre la puerta para mayor profundidad. Pero también los carriles, o no los carriles, sino Parámetros. los límites de la regla de la fe también nos ayudan a poder ir más a fondo, porque traza, como pone un X en un lugar donde hay buen suelo, donde no hay muchas piedras, y ahí puedes ir profundo. Aquí puedes nadar, aquí puedes venir y jugar y disfrutar. Entonces, dentro de esto, disfruta, profundiza, excava, ahí busca los tesoros. Y entonces marca, donde es como marca los lugares buenos. Como hace ese Los hitos, hitos. sí, Son marcas. marcas donde Ajá. no, digamos, no puede pasarse para allá, Sí. Ujú. ¿verdad? Porque puede correr peligro, Sí. ¿verdad? Aquí tiene su seguridad para poder Ujú. Sí, ajá. excavar. Sí, ajá. Aquí no vamos a contaminar el agua o hay todo eso. Entonces, sí, la analogía de la fe en un sentido como pone, como traza, ok, aquí está el lugar perfecto para minar oro. Aquí lo hemos encontrado. Aquí está, dentro de esos límites. Y de ahí la analogía de las escrituras se va excavando esa mina. Entonces, pero es que la energía de la fe se puede ir purificando y expandiendo Ujú. gracias a la energía de la escritura. Sí. O sea, de manera personal. Sí. Ujú. ¿No? Sí. Ujú. Sí. A eso iba. O sea, no debe ser, a mi entendimiento, una forma ciega de la analogía de la fe, Ujú. sino que las dos, no puede ser primero es una y luego es otra, sino que ambas van puliendo y van dando Ujú. mayor luz. Sí, exacto. Las cosas, Ujú. La una te lleva a la otra. porque dar por sentado que yo ya tengo la energía de la fe, Sí. es ir también de una forma ciega al Ujú. esto y dejar que mi presuposición, Ujú. no tanto lo que la escritura ha purificado la mente Ujú. que tengo, me guíe realmente. Sí. Sí. Entonces, la analogía de la fe puede ir expandiendo, puede ir, no expandiendo en que cambia con la cual empezamos, sino digamos que empezamos con Dios es el creador, el Padre envió al Hijo, el Hijo es mi redentor. Punto. ¿Alguien que realmente cree eso?
puede ser salvo, que entiende su pecado y abraza a Cristo, enviado por el Padre como su Redentor, puede ser salvo. Pero eso es algo muy básico, ¿cierto? Eso es esencial y nunca eso va a cambiar, pero de ahí puede ir expandiendo eso. Y debe ir expandiendo eso, porque nosotros, no, la regla de la fe no es solamente ese sentido como básico y superficial para nosotros. Eso es lo que como es, en un sentido podemos identificar eso como lo que está unido en toda la iglesia. Y eso es un punto importante recordar, que hay aquí una comunidad, no solamente yo como el individuo en mi interpretación. Pero la comunidad de la iglesia hemos llegado a este acuerdo sobre qué enseña la Biblia. Pero en mi propia vida, cuando yo sigo estudiando y textos individuales me están enseñando más claramente, más precisamente, si quiero seguir profundizando, ¿qué tengo que hacer? Sí, pero antes. Si Dios me enseñó esto, entonces empecé con las cosas básicas. Y de ahí, hoy Dios me enseñó esa nueva verdad, me iluminó esa nueva idea de las Escrituras. Pero mañana, ahora empiezo, no con lo que empecé anteayer, sino lo que aprendí hoy también. Entonces voy abrazando esa verdad, buscando vivir conforme a ella, abrazarla, adorar apropiadamente conforme a ella, y para que mañana pueda seguir profundizando más. Entonces, lo que entiendo mañana va a tomar en cuenta lo que aprendí hoy, lo que aprendí ayer y lo que creí y confesé cuando me hice cristiano. Y de ahí voy a seguir el próximo día con ese cúmulo de verdad. Eso sería como decir la analogía de la fe. O sea, hoy día aprendí lo abrazo, porque sé que mañana voy a tener otra, voy a experimentar algo con la analogía de la escritura, ¿verdad? Eso es lo que me lleva a seguir buscando nuevas verdades, y esta verdad de hoy día de abrazo ya es mía, ya es mía, en mi corazón está, ¿verdad? Ya no lo voy a, no voy a seguir dudando de eso, sino mañana habrá otra cosa. Y así. Sí, eso no es la analogía de la fe, pero creo que eso es una implicación importante de ella, y quizás una manera en que se puede manifestar. La analogía de la fe no es algo simplemente subjetivo y superficial, individual. No es simplemente lo que yo creo, sino es algo que nosotros creemos. Nosotros creemos estas cosas acerca de Dios, porque la Biblia nos enseña a todos los hijos de Dios estas cosas. Entonces no es simplemente lo que, esa es mi verdad, lo que Dios me ha dicho en su palabra, sino no es eso individualista. Está dicho. Sí, es lo que se enseña en la Biblia, que yo estoy confesando junto con mis otros hermanos desde miles de años hasta el día de hoy también en mi propia iglesia local. Y los límites de la regla de fe lo marca la misma escritura. Es muy posible, no, de hecho, por ejemplo, el presbiteriano tiene una regla de fe cuando va al estudio del bautismo. Entonces él va a usar y va a mostrar pasajes y va a usar la analogía de la escritura para decir, mire este otro pasaje como usa ella. Entonces, ¿qué cuidado debe uno tener en cuanto a esos límites, ¿sí? de la regla de fe? Porque pues puedo yo puedo tomar un texto y extender los límites que la misma palabra me proporciona, como hace, por ejemplo, muchos. ¿Sí? Eso uno. Y dos, la Iglesia Católica dice que la Iglesia es la regla de fe y que la tradición es la regla de fe. No es posible que alguien, si dice, si solo la Escritura es la regla de fe, tomar una confesión de fe y ponerla como regla de fe. Porque eso No consistentemente. Claro, porque eso mismo para el católico hace lo mismo. Sí. Entonces él dirá, ustedes hacen lo mismo. Sí, por eso yo dije que el hiperconfesionalismo es en contra de la propia confesión de fe que confiesa, por lo menos cuando usa nuestra confesión de fe.
otra confesión de fe quizás puede decirlo de otra manera, pero nuestra confesión de fe lo deja muy claro. Eso no es la regla de tu fe. Eso es lo que confesamos, pero no es lo que determina nuestra fe. Simplemente es lo que nosotros hemos confesado de las Escrituras. Entonces, podemos pensarlo de esa manera. Cuando uno empieza, esto es, lo que quiero ilustrar es la realidad de que hay una analogía de la fe que es un poco más general por ser esa fe básica de los cristianos, que nosotros derivamos de los textos no sencillos pero claros de las Escrituras, que afirman claramente quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hizo Cristo por nosotros, etc. Y es como, aquí tenemos ese campo para la mina de oro, ¿cierto? Pero quizás alguien empieza solo aquí. Empieza aquí, creyendo aquí Dios el Creador, Cristo el Redentor, el Espíritu quien le está guiando. Empieza ahí. Entonces, lo que tiene que hacer es interpretar correctamente dentro de eso, ¿cierto? No puede interpretar un texto en contra de que Dios sea el Creador, en que Cristo sea el Redentor. No puede ir en contra de eso, porque ya lo ha abrazado. Su corazón no lo va a hacer, porque ya lo ha abrazado. Y es algo que la palabra de Dios ya del cual la Biblia le ha convencido por la obra del Espíritu Santo y su iluminación. Pero mientras vaya profundizando, nota que esos muros se van extendiendo. No sabe de esto o va en contra de eso, sino ahora simplemente incluye. Y todo lo que era todavía está aquí. Pero encontró que había túneles dentro de eso que le llevaban también a otras partes. Entonces, esa es la regla de la verdad. Entonces, todavía hay límites a los cuales uno no puede superar. Pero yo individualmente empecé solo con lo principal que el Espíritu Santo me había enseñado. Entonces, esta analogía de la fe, hay que mantener una decisión. La regla de la verdad no es solamente el hecho de que la Biblia es la regla de fe. En el sentido de que la Biblia es lo que determina todo lo que creemos. Pero la regla de la fe, en un sentido, es esa enseñanza básica. Esa enseñanza básica y esencial de la fe cristiana. Que nada va a contradecir esas cosas. Y nadie puede salir de esas cosas, o si sales de esto, has salido del cristianismo. Entonces, quizás podemos describirlo de esta manera. Alguien está jugando aquí individualmente, todo dentro de esto, confesando la verdad, pero de una manera básica, y de ahí aprende el próximo día acerca de la resurrección, que la resurrección viene, y de ahí hace una ampliación de su cuarto, de su, ¿cómo se llama? La caja de arena de los niños. Caja de arena. Sí. Y de ahí el próximo día aprende del Espíritu Santo, y va expandiendo. Y de ahí cuando llega aquí, a esa enseñanza básica completa de las Escrituras, de ahí lo que hace es ir a fondo. Ir a fondo. Y todo sigue consistente con eso. Entonces, solo quiero evitar que tengamos solo una idea individualista de que produce la regla de la fe no es mi personal carrera y estudio de la Biblia, no es trazar mi historia de entendimiento. Mi concepto personal. Sí, es mi concepto personal y cómo se va mi peregrinaje teológico. No es eso. Claro, o sea, me añado al concepto general de lo que dice de los cristianos, mis hermanos en el pasado y en mi iglesia y alrededor del mundo. Me uno a ellos en confesar que Cristo es nuestro Señor. Que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que Cristo un día viene, que va a juzgar a los injustos y salvar a su pueblo justificado por medio de la fe, y las va a resucitar en sus cuerpos para morar con Él por toda la eternidad. Me uno con todos los cristianos en confesar eso, y esto me va a guiar en toda interpretación. Pero
toda interpretación, también en mi mente, ahora haciéndonos la parte personal. Yo no tengo toda la luz que otros tienen, entonces yo necesito someterme a lo que la palabra de Dios me ha enseñado, lo que enseña, y digo me ha enseñado porque es la luz que yo tengo de la palabra de Dios, no algo nuevo, personal, un mensaje secreto, sino es lo que la Biblia enseña, solo hoy lo aprendí, hoy el Espíritu Santo me lo iluminó por su providencia, su soberanía, su gracia, por su propio beneplácito. Ok, consideremos algunas otras cosas aquí. Entonces ahí tengo varios otros textos que hablan de la regla de la fe, pueden considerar eso en otro momento, pero quiero llegar a lo que Oscar preguntaba, algunas cosas prácticas. Para usar este principio, debemos estudiar y tener una idea de lo que la Biblia enseña en los pasajes más claros. La importancia de esos pasajes claros se ve en cómo Calvino y otros presentaron a Romanos como una clave a entender el resto de la Biblia. Romanos es muy claro sobre muchas doctrinas y partes prácticas, y por esa razón es una fuente clave para nuestro entendimiento de las Escrituras. Aunque el Nuevo Testamento, debido a su lugar en el progreso de la revelación, tiene una concentración de pasajes claros, el Antiguo Testamento también tiene muchas partes muy claras. Como el hecho de que Dios sea creador. En muchos pasajes se deja muy claro que hay un solo Dios, que va a haber un sacrificio, tiene que haber sacrificio por el pecado. Y esas cosas. Hay muchas enseñanzas muy claras en el Antiguo Testamento. Y toda la verdad es consistente. Entonces, incluso la luz clara del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se debe en algún sentido a la luz clara que había en el Antiguo Testamento. No debemos hacer esta obra sin una consideración de la historia. Aunque la iglesia y la historia de la hermenéutica no son una regla para nuestra hermenéutica, no tenemos que inventar la doctrina cada generación, sino la iglesia nos ha servido mucho en tener más claridad sobre la Biblia y sus varias doctrinas. No tenemos que formar nuestra teología en un vacuo, ni reinventar la rueda, sino debemos siempre someternos finalmente a la palabra de Dios. Al ver algunas de las doctrinas claves de la Biblia, que la Biblia enfatiza y trata claramente, debemos buscar entender el testimonio variado de las Escrituras sobre esa doctrina. Ahí estamos aplicando la analogía de las Escrituras. Ese paso es la analogía de las Escrituras. Debemos entender doctrinas y pasajes a la luz del testimonio completo de la Biblia sobre cierto tema. No solamente debemos notar cómo la Biblia presenta cada doctrina individual, pero también debemos notar las conexiones que hace con otras doctrinas. Eso es un paso importante para empezar a tener un sistema unido y consistente, de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos notar la proporción, orden y conexiones que la Biblia misma utiliza para tener el sistema que refleja más perfectamente la Biblia. Esos tres pasos anteriores son más para establecer o amplificar nuestro entendimiento de la regla de la fe. Ese sistema de enseñanza general. El último paso en el uso es el uso de esa regla en la hermenéutica. Teniendo un sistema firmemente establecido sobre el fundamento bíblico, fluyendo de la interpretación de pasajes claros y comparándolos con otros, debemos usar ese sistema para guiarnos en la interpretación de pasajes difíciles. Como la analogía de las Escrituras, este paso requiere el reconocimiento de una variedad de niveles de claridad. Los pasajes claros forman nuestro sistema y el testimonio unido de esos pasajes sirven para guiar en los pasajes difíciles. La analogía de la fe no es una excusa para sojuzgar las Escrituras a nuestra razón e entendimiento humanos, sino debemos siempre someternos a nosotros a la unidad y diversidad de las Escrituras. Si tenemos dificultad conciliando la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, no debemos negar una de esas doctrinas debido a la enseñanza bíblica sobre la otra verdad. No debemos decir, porque ese texto dice que Dios es soberano, ese otro no puede decir que el hombre es responsable. No, la Biblia enseña las dos cosas. Aunque nuestra razón quizás no pueda dar la explicación de cómo esas cosas funcionan, no significa que la Biblia no afirme claramente las dos cosas. Parte de la responsabilidad es el respetar el misterio. No podemos quizás tener un sistema completamente racional que nuestra razón puede explicar, sino hay que dejar cierto lugar para misterio.
La relación entre la regla de fe y la hermenéutica puede ser un poco circular. La exégesis de pasajes claros siempre informa y produce nuestro resumen de la fe y el sistema doctrinal de la Biblia. Y mientras interpretamos, quizás necesitamos hacer ajustes al sistema doctrinal para seguir interpretando mejor. No podemos sacar completamente nuestras presuposiciones al leer la Biblia, pero debemos siempre asegurar que nuestras presuposiciones estén de acuerdo con la Biblia misma. Debemos analizar nuestras presuposiciones a la luz de la enseñanza unida de la Biblia y mantener esas presuposiciones en la lectura de cualquier pasaje. Otra vez, la Biblia debe determinar nuestras presuposiciones y creencias básicas. La Biblia no espera una hermenéutica sin presuposición, pero sí requiere una hermenéutica con presuposiciones bíblicas. Solo la Biblia reserva la autoridad para determinar esas presuposiciones. Sin embargo, lo que salva la importancia de ese principio es doble. En primer lugar, hay suficientes pasajes claros sobre doctrinas claves que un entendimiento básico y fundamental de quién es Dios, su relación con el hombre y la creación, la naturaleza del hombre y el pecado, la obra de Cristo y su persona, la resurrección y juicio final. La regla de la fe utiliza la enseñanza y testimonio unidos de los pasajes más claros de la Biblia para formar un sistema que puede utilizarse en el entendimiento de pasajes más difíciles. Entonces, no es simplemente nuestra propia carrera teológica, porque hay suficiente evidencia clara sobre ciertas doctrinas, Dios, el hombre, la salvación, la resurrección, que lo deja muy claro esas cosas que deben guiarnos en todo otro texto. Entonces ya hay un núcleo, un grano que la Biblia nos da al principio, que nos ayuda. Y escuchamos ese núcleo. Si pensamos de alguien que nunca ha leído la Biblia y diga eso, va a ser algo parecido a esto. Va a aprender, Génesis 1, va a empezar que Dios es el creador, ¿cierto? Que el hombre es pecador, ahí poco después. Y va a ir ampliando y todo dentro de ese marco. Pero debido a que está siguiendo el progreso de la revelación, está ampliándose poco a poco. Pero alguien que vive en la iglesia, escucha la confesión de fe, escucha los credos, y de ahí empieza a estudiar la palabra de Dios, ya tiene una fe, ya tiene algo que ha abrazado. Entonces estamos hablando de una interpretación cristiana. No alguien que de la nada un día se sienta a interpretar la Biblia, sino alguien que es un cristiano. Ese cristiano ya tiene una fe básica de quién es Dios, quién es Cristo, quién es Él y qué es su esperanza. La claridad de las Escrituras establece tan firmemente ciertas doctrinas que es muy improbable encontrar la necesidad de ajustarlas. Quizás en nuestro entendimiento, pero no. En cuanto a ciertas doctrinas básicas o esas esenciales, la Biblia es muy clara. Mientras nuestro sistema crece e incluye más doctrinas y más pasajes de las Escrituras, nuestra búsqueda de entender todo lo que la Biblia enseña es muchas veces en las partes secundarias y terciarias que debemos siempre estar dispuestos a ajustar ciertas doctrinas a la luz de las Escrituras. La Biblia plantea ciertas doctrinas básicas acerca de Dios, el Creador, la Trinidad, la obra e identidad de Cristo, la necesidad del hombre, que tiene un sistema básico que es un sentido no negociable. En un sentido es no negociable. Entonces la regla de la fe siempre debe usarse a la luz de los pasajes más claros sobre una doctrina. Eso también es otra distinción importante para entender en esta meta aquí. Podemos seguir creciendo y debemos ser fieles con nuestros principios. Cuando yo trato con un texto o una idea eclesiológica, por ejemplo, tengo que pensar, ¿cuáles son mis principios eclesiológicos que yo he estudiado de las Escrituras? Acerca del rol de la congregación, acerca del rol del pastor, acerca de la autoridad de Cristo, acerca de sus metas y sus fines, su misión. Tengo que tomar esas cosas en cuenta para hablar de ese nuevo caso. Entonces tengo que someterme a la verdad que ya el Señor me ha enseñado de las Escrituras para seguir. Pero allí estoy en un ámbito de cosas secundarias, que mi decisión ahí no es menos importante, pero pues en un sentido sí es menos importante, en el sentido de que si escojo mal, nadie se está perdiendo su alma eterna. Pero sí puede ser una decisión de obediencia o consistencia o no. Pero hay que entender que hay cierto marco
que aunque no sea todo lo que la Biblia revela, eso es lo esencial, y si no crees esto, no eres un cristiano. Pero hay cierto ámbito ahí alrededor que, aunque no sea esencial para la salvación, es algo de lo que Dios ha revelado. Y especialmente ahí necesitamos tener ese balance y ir puliendo nuestra teología, buscando ser fiel a lo que Dios nos enseña, pero también estando dispuestos y abiertos a ser enseñados. Un peligro de la exaltación de la regla de fe por encima de la Biblia es que la Biblia llega a no ser la regla de su propia hermenéutica. Si la regla de fe es suprema, la regla de fe puede determinar la manera en que interpretamos un pasaje. Es decir, nuestra confesión ya nos da la conclusión a la pregunta antes de hacerla. Pero nosotros usamos nuestra propia razón para encontrar una manera de torcer que la Biblia diga lo que queremos que diga. ¿Cierto? Entonces, ese es el problema cuando hacemos eso. Pero cuando recordamos que la regla de fe que usamos en otro pasaje se deriva de la Biblia y encuentro que mi teología tiene un choque con la Biblia, debo considerar. O quizás estoy entendiendo ese texto mal, o quizás mi teología necesita ampliarse. Entonces, por ejemplo, si yo llego a Santiago 2 y mi teología no tiene un lugar donde puede decir lo que Santiago dice, quizás necesito ampliar un poco mi teología. ¿Me hago entender? Si yo no estoy cómodo con citar ese texto de la Biblia, tengo un problema en mi teología. No es que mi teología quizás sea equivocada, sino quizás esté incompleta o desbalanceada. Entonces la meta es ir puliendo. Las varias sectas en la iglesia normalmente caen en el error de pervertir la regla de fe por imponer ciertos pasajes y enseñanzas en el resto de la Biblia. Por ejemplo, desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Fue un texto usado por los arrianos. Ellos interpretaban la mujer sabiduría ahí como hablando de Cristo. Creo que sí tiene cierta veracidad. Pero dice, mira aquí, dice que si esto habla de Cristo y dice que fue establecida antes, en el principio, en la creación, entonces Cristo también fue creado. Es como, ok, espérate. Estás usando un proverbio como alegórico y tipológico, hablando de Cristo y interpretando eso como la regla de los orígenes de Cristo. Entonces hay que estudiar eso mejor, porque tengo miles de pasajes aquí que enseñan completamente lo opuesto. Y toda la Biblia en su conjunto enseña en contra de esa idea. Entonces hay que tener mucho cuidado. De muchos pasajes claros, como Juan 1, Hebreos 1, Filipenses 2, Romanos 9, 1 de Juan 5, y muchos otros textos, llego a la conclusión que Cristo es Dios. ¿Cierto? E incluso Él es el por quien todo es creado y no creado. Entonces, uso ese testimonio general de muchos textos claros como algo de más peso para ayudar en el entendimiento de un texto particular. En un sentido, si tengo un texto difícil para que no puedo abrir la puerta a ese texto, la analogía de las escrituras sería ir con un llavero que encontré e ir probando las varias llaves para abrir. Y la analogía de la fe viene con ¿cómo son las cosas? Un gran martillo y voy a abrir la puerta. Entonces es algo que toma la fuerza de muchos textos y las une para usarse en la interpretación y la apertura de un texto. Berkhoff da 4 guías útiles para el uso apropiado de esa regla. Una doctrina claramente sostenida por la analogía de la fe no puede ser contradicha por un pasaje contrario y oscuro. 2. Un pasaje que no es apoyado ni contradicho por la analogía de la fe puede servir como fundamento positivo de doctrina, con tal que sea clara su enseñanza. Entonces, esa es la parte positiva, hermano. Cuando una doctrina es sostenida solamente por un pasaje oscuro de la Escritura y no tiene apoyo en la analogía de la fe, solo puede ser aceptada con gran reserva.
En aquellos casos, cuando la analogía de la escritura conduce al establecimiento de dos doctrinas que parecen aparentemente contradictorias, ambas deben ser aceptadas como escriturales, sobre la confianza de que estarán de acuerdo en una unidad superior. Eso es como la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, la trascendencia de Dios y su emanencia, su unidad y su trinidad. La analogía de la fe no determina realmente el significado de un pasaje individual, como puede hacer la analogía de las escrituras. Pero la analogía de la fe sirve como los protectores en las carreteras de las montañas para prevenir un choque o una caída por la montaña. La analogía de la fe no es una excusa para la exégesis y el encontrar doctrinas donde no las hay, sino sirve para protegernos de hacer que ciertos pasajes enseñan algo en contra de la enseñanza de otros. Protege de las malas enseñanzas, más que produce buenas interpretaciones. Si hay un problema entre un pasaje y la regla de la fe, la analogía de la fe nos envía un nuevo a su contexto, a su enfoque, su propósito, sus circunstancias, para considerar si hay algo que puede explicar la contradicción aparente. La analogía de la fe funciona mejor en conjunción con el uso del contexto y el estudio de las palabras y también el uso de la analogía de las escrituras. Eso nos lleva a otra consideración importante. A veces nuestro sistema teológico puede tener términos más precisos que la Biblia. A veces cuando llevamos nuestra teología a la Biblia, podemos caer en el error de como leímos a Ireneo. Nosotros llegamos a ese texto cuando dice conversión con una idea teológica de qué significa conversión. Para nosotros esa es una palabra técnica. Entonces por eso fue mi primer choque, como desde el principio, antes de la conversión, ¿cómo será eso? Entonces, por eso mi interpretación es que no es conversión en el sentido de convertirse del pecado a Cristo, sino convertirse de la herejía del gnosticismo a la verdad de la fe cristiana. Es igual una conversión y puede aplicarse en ese sentido. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Porque a veces, debido a eso, tenemos un problema. Por ejemplo, la palabra santificación. La palabra santificación en nuestra regla de fe, en nuestra teología, ya tiene cierto sentido, ¿cierto? Es ese proceso gradual por el cual nosotros mortificamos el pecado y vivificamos la justicia. Crecemos en la imagen de Cristo. Pero hay ciertos textos que en su contexto parecen usar la palabra santificación para la regeneración. Como en 1 Pedro 1, 2 o 2 Tesalonicenses 2, 3. Entonces no podemos imponer nuestro entendimiento teológico en cada palabra, sino hay que entenderlo a la luz de su contexto. Ese mismo principio también es porque justificación puede usarse de dos maneras diferentes y aparentemente contradictorias en las escrituras. Usan el mismo término, pero en contextos muy diferentes y por eso su connotación es muy diferente. Entonces, necesitamos la teología para interpretar la Biblia correctamente, porque la Biblia es teológica. La Biblia demanda fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que enseña. Fe en su teología, fe en su doctrina. Entonces necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con esa confianza, abrazándonos de lo esencial, no negociando con lo esencial, con nuestra razón o quizás algún comentarista o incluso algún pastor, no negociando con esa enseñanza básica y esencial de las Escrituras. Y siempre sometiéndonos, si queremos ir más a fondo, siempre en sumisión a la verdad básica y la verdad que Dios ya nos ha enseñado por su palabra. Y con eso, mis hermanos, cerramos esta clase que se extendió un poco.